Eloheinu Adonai Echad Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los hermanos, a todos los amigos del remanente de Israel, a todas las personas que se conecten en este momento, a los que se vayan conectando a sí mismo durante la transmisión, a todos los que se conecten aún mucho después, en cualquier lugar, en cualquier hora, en cualquier rincón de este planeta. Sea el Señor bendiciéndoles, reciban todos un cordial saludo en nombre de nuestro Rey y Mesías, de nuestro sumo sacerdote Yeshua. Les saluda a todos, que tengan todos ese shalom del Eterno, esa paz que sobreabunda todo entendimiento, esa paz del Eterno que aún en medio de la circunstancia y de la adversidad podemos tener, ¿verdad? A todos les saludo, espero que se encuentren bien en todo sentido. Espero que inclusive todo el remanente de Israel disperso entre las naciones hayan tenido un día de reposo en el gozo, en el shalom, en la paz del Eterno. Asimismo, en ese reposo físico y aún espiritual, ¿verdad? Que es este día de reposo que prácticamente ha culminado en algunas naciones, en otras no. Está a punto de culminar, pero que asimismo hayamos todos tenido un día de reposo aún en la instrucción de la Torá, en la instrucción de la palabra del Eterno, en la cual es ese manual para todo su pueblo de instrucción, ¿verdad? La cual a su vez es ese alimento espiritual para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro ser, ¿verdad? Interno, ¿cierto? A todos les saludo directo desde mi página de Facebook, Escudriñemos la Biblia. He conectado la transmisión en vivo a mi perfil de Facebook, ¿verdad? Donde me pueden ubicar como Luis Urbina. Y posteriormente, ya después, con la ayuda del Eterno, estaría subiendo esta transmisión a mi canal de YouTube, Escudriñemos la Biblia, ¿verdad? Entonces, primero que todo, vamos a darle gracias al Eterno, vamos a orar, vamos a presentarnos ante nuestro Creador, ante nuestro Dios, el Elohim de Israel, ¿verdad? Y a darle gracias por este día de reposo, a darle gracias porque nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha dado la salud, la vida, y en todo sentido hemos visto la mano poderosa del Eterno obrando y aún en medio de las circunstancias dirigiendo nuestra vida, ¿verdad? Bendito eres tú, Padre eterno, Rey de Israel, Rey eterno, creador de todo el universo, de todas las cosas. Eres el Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todo Israel, de todo tu pueblo, Adonai, de todo ese remanente de Israel disperso entre las naciones, bendito Dios. Gracias te damos porque has sido bueno con nosotros, por tu gran amor, tu misericordia. Gracias porque nos has guardado de todo mal, de todo peligro. Nos has bendecido, incluso aún en medio de nuestras falencias, nuestros errores, aún en medio de nuestra humanidad, Padre eterno, que reconocemos que nuestra humanidad es imperfecta, y que muchas veces tendemos a hacer lo incorrecto ante tus ojos, Elohim, y que aún así tu gracia y tu gran amor, tu bondad sobre toda persona, sobre tu pueblo, sobre tus hijos,
y aún sobre toda persona, Rey, en este mundo. Grande es tu gran amor y tu bondad, grande es tu fidelidad. Nos presentamos ante ti, Rey, agradecidos, dándote toda gloria, toda honra, todo honor para ti, porque eres digno, Rey eterno, eres digno, Dios eterno, de recibir toda gloria, toda adoración. Gracias por tu gran amor y tu bondad. Gracias, Padre, porque en realidad, ¿a quién iremos, Adonai? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes esa dirección a través de tu ruaj, de tu espíritu, de tu viento divino, de ese soplo divino en nuestra vida, y a través de tu palabra, limpiando día a día nuestra vida, a través de tu palabra, instruyéndonos, Adonai. Gracias te damos a sí mismo y a través de tu ruaj, a través de tu espíritu divino, tu espíritu de santidad, tu ruaj HaKodesh, ese espíritu divino, Adonai, seas tú instruyéndonos y hablándonos en esta noche, tocando cada corazón, cada vida, y asimismo de los lugares donde se encuentre toda persona que vea esa transmisión, y aún en diferido, ya más adelante, seas tú asimismo, Padre, obrando, tocando, tu poder divino sea sobre cada hogar, sobre cada vida, cada corazón, Padre, que escucha tu palabra, Rey, que escucha las buenas nuevas del reino, Adonai, y asimismo para todos nosotros, para asimismo fortalecernos, ser dirigidos en ti, y aún con más fortaleza y con más intensidad, esperar el retorno de Yeshua, nuestro Mesías, con más fortaleza y con más intensidad, amarte con más amor, agradarte, Adonai, y ser obedientes a tus mandamientos, a tu palabra, en amor a ti, Dios eterno. Grande y maravilloso es tu nombre, Hashem. Bendito eres, Dios eterno. Saludándoles a todos, a todos, a todos en nombre de nuestro Mesías, de nuestro Rey. Estoy en directo, en vivo desde mi página de Facebook, Escudriñemos la Biblia. He conectado la transmisión a mi perfil de Facebook, como me consiguen Luis Urbina, porque sé que hay muchos hermanos, muchos amigos, muchas personas que todavía no siguen la página de Facebook, y la idea es compartir con toda persona las buenas nuevas del reino, ¿verdad? Vamos a ver en esta transmisión la segunda parte del tema de hace 8 días atrás, el día de reposo pasado, el cual hablamos de la manifestación de Elohim, ¿verdad? Desde una perspectiva de cómo el Eterno se ha manifestado a través de la historia, a través de la escritura, ¿verdad? El Tanaj, la Torá, desde el principio de la creación, cómo el Eterno se manifestó, desde la naturaleza incluso, ¿verdad? Y cómo se dio a revelar a través de la naturaleza, y posteriormente a través de los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son esa moral superior, ¿verdad? Para toda la humanidad, para con todo el pueblo de Israel, y asimismo para con toda la humanidad, esas instrucciones, ¿verdad? Para agradar a nuestro Dios, para amar a nuestro Padre, y asimismo en amor a Él obedecer, ¿verdad? Ser instruidos por Él como pueblo del Eterno, ¿verdad? Asimismo, vamos a la Biblia que tengan en su casa, en el celular, en la tablet, en el computador. Vamos a la Biblia, el hermano de la fe que tenga la Torá en hebreo igual, o el Tanat. Vamos al Tanat, vamos a la Torá. Vamos a la Escritura a aprender, a instruirnos, ¿verdad? A llenarnos del conocimiento de la palabra del Eterno a través de esta palabra poderosa, la cual fue transmitida a través de Moisés, como se conoció en la Escritura, a través de los grandes líderes, a través de estos hombres ungidos, ¿verdad? Que transmitieron este mensaje poderoso a todo el pueblo de Israel, a todos nuestros antepasados, y asimismo ha sido transmitido a través de los tiempos a todas las naciones, a través de estos grandes hombres, profetas, ¿cierto? A través del poder divino del Eterno. Entonces vamos a ver la segunda parte de la manifestación de Elohim, ¿verdad? Y como subtítulo coloqué por allí la revelación de la esencia divina del Eterno, ¿verdad? El Dios Eterno se ha revelado también a sí mismo a través de 7, es decir, la esencia del Todopoderoso, ¿verdad? Esa esencia divina ha sido revelada
a través de 7 rasgos, ¿cierto? O caracteres, o 7 esencias de esa divinidad, del poder de Elohim, lo cual esta palabra Elohim fue traducida en las Biblias como Dios, ¿verdad? Pero esto va aún más allá, no es cualquier Dios, es el Dios todopoderoso, el Elohim, ¿verdad? Lo cual, esa esencia divina del Eterno, esos rasgos de esa divinidad, han sido instruidos en la Escritura, en la Biblia, como empezando como 3 principales, ¿verdad? De esa esencia divina del Creador. Hay 3 rasgos o 3 esencias, o incluso se podría decir 3 procesos mentales principales de esa divinidad del Eterno, ¿verdad? Lo cual podemos encontrar en Proverbios, el libro del rey Salomón, ¿verdad? Lo cual se llama como Proverbios, el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 19 al versículo 20, ¿verdad? Podemos ir todos allí a la Biblia que tengas a la mano, cualquier traducción, cualquier versión de la Biblia. El libro de Proverbios capítulo 3, versículo 19 y 20, ¿verdad? Lo cual dice de la siguiente manera: Adonai por su sabiduría fundó la tierra, por entendimiento estableció los cielos, por su conocimiento fueron rotas las fuentes de la profundidad y las nubes soltaron agua, ¿verdad? Lo cual, en hebreo, esto quiere decir Adonai Bejodjomá y Azaratz eres con Enshamai Bimbuna, es decir, ¿cierto? Aquí podemos entender algo, eso es lo que dice desde el hebreo, ¿verdad? Que hay 3 esencias principales de la divinidad del Creador, del Todopoderoso, y asimismo, como lo dije en la transmisión hace 8 días atrás, ¿verdad? Y lo cual podemos encontrar en Proverbios capítulo 3, versículo 19 y 20, que dice que Adonai, el Eterno, con su sabiduría fundó la tierra, ¿verdad? Lo cual esta palabra sabiduría en hebreo es Jodma, ¿verdad? Con Jodma, con su sabiduría fundó la tierra. Dice que por entendimiento estableció los cielos, ¿verdad? Por entendimiento. Lo cual esta palabra es Binbunat, que esta palabra inclusive viene de la palabra Binah, lo cual es entendimiento o inteligencia, ¿verdad? Y dice, y que por su conocimiento fueron rotas las fuentes de la profundidad y las nubes soltaron agua, ¿verdad? Con su conocimiento, lo cual esta palabra en hebreo es dat, ¿verdad? Como ya lo he dicho en otras transmisiones. Entonces podemos ver esa esencia principal, esa esencia divina del Eterno, que son como principales, ¿verdad? Son unas esencias principales, son esencias del Todopoderoso, ¿verdad? O rasgos de ese proceso mental, podríamos entender, de un proceso mental del Creador, de ese proceso mental, de esa esencia divina que es infinita, que es la del Todopoderoso, la del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? También vemos en Proverbios capítulo 8, lo cual, capítulo 8, versículo 12, ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 12, dice de la siguiente manera: Yo, la sabiduría, habito con la cordura o la prudencia, yo alcanzo conocimiento y discreción, ¿verdad? Entonces allí en este texto, en sí está hablando la sabiduría, la Jodma, ¿verdad? Y es lo mismo que vimos allá en Proverbios capítulo 3, versículo 19 y 20, ¿cierto? Que habita con la cordura o la prudencia y que alcanza ese conocimiento, dat y discreción, ¿verdad? Entonces, podemos ver que estas 3, Jodma, Binah y Dat, desde el hebreo,
Sabiduría, entendimiento o inteligencia y conocimiento son tres esencias o como ese proceso mental de la divinidad del Todopoderoso, esa esencia del Todopoderoso, de Dios, ¿verdad? Ahora podemos ver que también en el hombre, en el ser humano, podemos ver desde esa perspectiva humana, ¿cierto? Algo de esa divinidad del Todopoderoso, algo de esa esencia, ¿verdad? Inclusive la escritura en Génesis, libro de Bereshit o Génesis, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Elohim, de Dios, ¿verdad? Y que podemos entender, muchas cosas podemos entender allí, ¿verdad? Lo cual quiere decir que hay una semejanza en el hombre, en el ser humano, de esa esencia divina del Creador, ¿verdad? Aunque humanamente es limitada, no es infinita como la del Todopoderoso, hay asimismo un proceso mental, podríamos decirlo para entender, dentro del ser humano, dentro del hombre, dentro del ser humano, ¿verdad? Incluso en el cerebro, ¿verdad? El cerebro, donde se almacena precisamente la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, ¿verdad? Entonces podemos entender que el ser humano es creación del Eterno y asimismo refleja, ¿cierto? Algo, una semejanza de esa esencia divina del Todopoderoso, desde una perspectiva humana limitada, ¿verdad? Pero que esto lo podemos entender, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la casa de Judá, ¿cierto?, estaba cautivo en Babilonia, entre esos el profeta Daniel y sus amigos, y durante el reinado del rey Nabucodonosor, ¿cierto?, lo cual en hebreo es Nebuchadrezzar, lo cual ordena traer al palacio a alguno de los cautivos de la casa de Judá, de la descendencia de los príncipes, entre esos estaba Daniel el profeta, lo cual estos que él manda a llamar para que sirvan al palacio, a su reinado del rey Nabucodonosor, debían tener ciertas características. ¿Para qué? Para que hicieran parte de esos, ¿verdad? Y vamos, por ejemplo, allí en el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel, podríamos mirar eso, ¿verdad? Esas características. Libro del profeta Daniel, capítulo 4. Libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo... libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículo 3 y 4, ¿verdad? Y especialmente en el versículo 4, dice que estos muchachos tenían unas características específicas, que podríamos leerlo allí, ¿cierto? Lo cual es, 1, hermosos en apariencia física o de buen parecer. 2, que fuesen muchachos jóvenes, que fuesen instruidos en toda sabiduría, ¿ya? Que fuesen sabios en conocimiento o en ciencia, ¿sí? Rápidos en aprender. Y que fuesen de buen entendimiento, ¿verdad? Lo cual es familiarizados con la prudencia, ¿sí? Y ahí podemos ver lo mismo, es decir, muchachos jóvenes que fuesen instruidos en sabiduría, Josma, que fuesen sabios en conocimiento o en ciencia, Dad, y también de buen entendimiento, ¿verdad? Bina, ¿verdad? Entonces podemos ver que como esas tres esencias principales, son tres esencias principales, del Todopoderoso, del Creador, esa divinidad del Todopoderoso principalmente, de ese ser infinito, asimismo se revela de una forma finita, como semejanza, ¿verdad?, del Creador en el hombre, pero de una forma limitada, claramente está, de una forma humana, de una forma finita, ¿verdad? Y que eso precisamente hay en el hombre. El hombre tiene sabiduría, conocimiento, ciencia, en ciertas cosas, en muchas cosas, ¿verdad? Pero es una sabiduría, un conocimiento y un entendimiento limitado, no se compara al Creador,
¿verdad? También podemos ver que a través del Ruach, lo cual desde el hebreo el Ruach se tradujo como el espíritu, ¿cierto? El Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, se tradujo en las Biblias como, y lo cual también significa viento, el soplo divino del Eterno, ¿verdad? A través de ese soplo divino, de ese Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad del Eterno, de Dios, el ser humano también puede obtener estas, podamos decir, estas chispas divinas de la esencia del Creador, ¿verdad? Estos rasgos o estos carácter o características de la esencia divina del Creador, ¿verdad? ¿Cómo podemos verlo en la Torá, en el libro de Shemot, capítulo 31, Shemot Éxodo, como fue traducido en las Biblias, Éxodo capítulo 31, versículo 2 y 3, ¿verdad? Lo cual dice de la siguiente manera: yo he señalado a Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Judá, lo he llenado a él con el Ruach de Elohim, ¿verdad? Lo cual es con el espíritu del Eterno, con el espíritu de santidad. Y sigue diciendo, lo he llenado con el Ruach de Elohim, dice, con sabiduría, con entendimiento y conocimiento, referente a todo tipo de fabricación. ¿Para qué? Para el servicio del Eterno y aún para enseñar a los demás acerca de ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento y ese conocimiento, lo cual está ahí en Éxodo capítulo 31, versículo 2 y versículo 3, ¿verdad? Y que lo confirma ahí mismo en el libro de Éxodo capítulo 35, del versículo 31 al versículo 34, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Que es un hombre que el Eterno, son dos hombres que el Eterno escoge para su servicio dentro de la casa de Judá, ¿verdad? Dentro de la casa de Judá, para el servicio del Eterno. Y dice en el versículo 31, capítulo 35, versículo 31, dice, y lo ha llenado del Ruach de Elohim, del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en ciencia, ¿cierto? ¿Para qué? Y en todo arte, dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, ¿verdad? Entonces, estos hombres que el Eterno escogió para su servicio, ¿verdad? En todo arte, en madera, en bronce, en tallar, en hacer aquí, en hacer allá, para el servicio del Eterno, dice la Escritura que estos hombres fueron llenos del Ruach de Elohim, fueron llenos del Espíritu de Santidad, ¿verdad? Y que a su vez fueron llenos de Jodma, sabiduría, Das, conocimiento, Binah, entendimiento, ¿verdad? Entonces podemos ver que a través del Espíritu Divino, lo cual se conoce en las traducciones de la Biblia como el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, el hombre, el ser humano, ¿verdad? Esa persona que tiene esa conexión con ese Espíritu Divino del Eterno, es llenado de esas esencias, de esta misma divinidad, de la esencia del Todopoderoso, sabiduría, conocimiento e inteligencia, lo cuales son esencias principales o como ese cerebro mental del Todopoderoso, del Creador, ¿verdad? Es reflejado aún en el ser humano, de una forma limitada, pero que cuando se conecta con ese Ruach, con ese Espíritu Divino, es precisamente para el servicio del Eterno, en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para servir al Eterno en amor a Él, ¿verdad? En humildad, de corazón, para agradar al Todopoderoso y asimismo para servirle al Todopoderoso, ¿verdad? Y ahí en el versículo 34 dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así, dice, el que pueda enseñar, dice, ¿verdad? Y han sido puestos en su corazón también, no solo ellos llenarse de esa sabiduría, ese conocimiento y esa inteligencia del Eterno, para servirle al Eterno, sino para enseñar, ¿verdad? En amor,
en humildad, en amor al Creador, en amor al prójimo, ¿verdad? Entonces podemos ver reflejado esto, ese proceso mental, podemos decirlo como para entenderlo porque son unas esencias principales de esa divinidad del Todopoderoso, ese proceso mental de la esencia divina del Creador, la cual también se revela de una manera con el hombre, ¿verdad? Lo cual se revela a sí mismo a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Divino, ¿verdad? Del Espíritu de Santidad hacia el hombre, ¿verdad? A través de esa conexión divina con el Creador, a través de esa conexión con nuestra Neshama, con nuestra alma, ¿verdad? Con nuestro ser interno, nuestra alma, lo cual tiene de esa divinidad del Creador. Nuestra alma tiene viene de esa divinidad del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, como seres humanos, aunque esta alma, este cuerpo espiritual, podríamos decirlo, ese ser espiritual de nosotros, está cubierto de un cuerpo, ¿verdad? De un cuerpo de carne, pero que esa alma, esa Neshama, viene de esa esencia divina del Todopoderoso, ¿verdad? Lo cual tiene estas esencias de una forma humana limitada, pero cuando hay esa conexión con el Creador, sí, esa sabiduría va más allá, ese conocimiento, ese entendimiento va aún más allá de nuestro pensamiento limitado, de nuestra mente cerrada, ¿verdad? Que es lo que dice la palabra. Tenemos otro versículo muy importante que nos habla acerca del poder y la divinidad del Eterno, del Dios Creador, ¿verdad? Del Dios Todopoderoso, lo cual el rey y profeta David describe esos 7 rasgos o esas características de ese poder divino de Adonai, ¿verdad? Del Señor, ¿cierto? Lo cual podemos ver en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, ¿verdad? Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, podemos ver y analizar lo que dice allí. Dice David, allí en este escrito, tuyos, Adonai, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, ¿verdad? Porque todo en el cielo y en la tierra es tuyo. El reino es tuyo, Adonai, y tú eres exaltado como cabeza de todo. Podemos ver 7 rasgos o características del poder divino del Eterno, ¿verdad? Lo cual habla acerca de la grandeza, tuyo es Adonai, la grandeza, ¿verdad? Lo cual esta palabra grandeza viene del hebreo Gedulá, lo cual no es cualquier grandeza, sino es una grandeza por encima de cualquier grandeza que pueda haber aún en este mundo físico, ¿verdad? El poder, lo cual esta palabra viene del hebreo Geburá, lo cual es el poder, el todopoderoso, ¿verdad? El todopoderoso se refiere. La gloria, lo cual esta palabra del hebreo es Tifará, lo cual es la gloria suprema del Eterno. La victoria, esta palabra es Netzach, la victoria. Y la majestad, lo cual esta palabra en hebreo es Hut en hebreo majestad. Porque todo en el cielo y en la tierra es tuyo, el reino, lo cual esta palabra reino viene de la palabra hebrea manlaká, es tuyo, dice Adonai, tú eres exaltado como cabeza de todo, ¿verdad? Esta palabra que aparece allí, Gedulá, viene de Gadol, grandeza en todo sentido, ¿verdad? Esta palabra que dice allí de reino, que quiero resaltar un poquito, que viene de la misma palabra malach, ¿verdad? Lo cual significa ascender al trono, lo cual significa causatio, nombrar a realeza, tomar consejo. Manlacá se define como dominio, ¿verdad? Estado, gobierno, reino, sobre todo reino, ¿verdad? A eso se refiere. Lo cual también esta palabra se deriva de la misma palabra malchuch, reino, gobierno, un concreto dominio, ¿verdad? Que está por encima de todo dominio, este reino está por encima de todo reino, ¿verdad?
de todo reino que aún puede haber en esta tierra, ¿verdad? Lo cual termina diciendo, tú eres exaltado como cabeza de todo, exaltado, Nazá, exaltado como cabeza, Rosh, de todo, ¿verdad? Exaltado viene de la palabra hebrea Nazá, lo cual significa llevado, eres alzado, eres elevado, ¿verdad? Como cabeza de todo, elevado, es decir, elevado como principado, ¿cierto? Como principado, ya que cabeza viene de la palabra hebrea Rosh, ¿verdad? Y lo cual la cabeza es el comienzo del cuerpo, podríamos decir, el principal, la cabeza, lo principado, lo que está por encima del cuerpo, la cabeza, ¿ya? Refiriéndose precisamente David acerca de esas características, de ese poderío y majestad y gloria del Todopoderoso, del Eterno, ¿verdad? Que son 7 que se ven reflejados allí. También podemos ver a través de la revelación divina al profeta Zacarías, a través de la revelación divina, la cual fue al profeta Zacarías, ¿verdad? Lo cual dejó plasmado en el escrito, de la profecía de los escritos del profeta Zacarías, y vemos que el profeta tiene una visión interesante e importante con un significado que tiene mucho que ver con lo que hasta el momento se ha dicho, ¿verdad? Tiene mucho que ver con lo que se ha dicho hasta el momento. Si hay alguna pregunta, si surge alguna duda, si surge algún comentario, algo que quieran agregar durante la transmisión o aún después de la transmisión, cuando termine el video, con mucho gusto puedan hacer comentarios, pueden agregar si es posible aún más conocimiento de lo que estamos hablando desde la perspectiva bíblica. Lo pueden hacer, ¿verdad? Lo pueden hacer, pueden comentar, pueden dudas, preguntas, hacerlas así mismo, ya sea desde mi página de Escudriñemos la Biblia directamente, como desde el perfil de Facebook, ¿verdad? El libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 2 al versículo 3, vamos allí al Tanaj, al libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 2 al 3. Y dice de la siguiente manera: y me preguntó, ¿qué ves tú? Yo respondí, he estado mirando una menorá, es toda de oro, con un tazón encima, en él 7 lámparas y 7 tubos que llegan hasta la parte superior de las lámparas. Al lado de él hay 2 árboles de olivo, uno a la derecha del tazón y el otro a la izquierda. Entonces, aquí podemos ver que el profeta Zacarías tiene una visión, ¿verdad? Una visión de la gloria divina del Todopoderoso, de la esencia divina del Creador. Hay una visión allí que está observando el profeta Zacarías, ¿verdad? Y que vamos a ir entendiendo poco a poco con la ayuda del Eterno a través de su Espíritu Divino, ¿verdad? Y obtener ese conocimiento en la palabra, ¿verdad? Entonces, en el verso 2 del profeta Zacarías, capítulo 4, ve una menorá, ¿verdad? Que yo sé que el pueblo del Señor sabe que es una menorá. Los amigos tal vez no saben, las personas que no saben que es una menorá, ya, ok. Tocaría ahí mirar por Google, por internet, qué es una menorá, ¿verdad? Pero el pueblo del Señor sabe que es una menorá, que es un utensilio sagrado, ¿verdad? Que se utilizó en el templo, en el servicio del Eterno, y que aquí Zacarías ve en la visión. Una menorá o un candelabro de oro, un candelabro de oro. Vemos que el candelabro tiene 7 brazos, ¿verdad? 7 brazos. Estamos hablando de las esencias del Creador, de la esencia de rasgos, características de la divinidad, de la esencia del Todopoderoso. Entonces, ¿será esto casualidad? Que él ve una menorá de 7 brazos. Y continuemos. 7 brazos, 7 esencias o características o rasgos de la esencia divina que se revelan en el mundo, ¿verdad? Así como por ejemplo 7 días de la creación, y hay muchos 7 que se revelan, ¿verdad? Así como los números 10 que hablamos en la primera transmisión hace 8 días, la manifestación de Elohim, ¿verdad? Entonces vemos que dice que esta menorá
tiene una gula arriba, ¿verdad? Lo cual se tradujo en las versiones de las Biblias, en las traducciones como tazón, ¿verdad? Y yo sé que se traduciría de otra manera en otra traducción de la Biblia que podemos ir analizando, pero que desde la perspectiva del escrito de la palabra hebrea es gulá, ¿verdad? Aparece como gulá. Tiene una gulá arriba. Esta menorá es una menorá de 7 brazos y arriba de ella hay una gulá, ¿verdad? Lo cual se traduce como, o se define como fuente, una bola, un vaso, ¿verdad? Cuenco, globo, fuente, tazón o esfera, para ser redondo, ¿verdad? En el sentido por ser redondo. Esta palabra gula se deriva de la palabra hebrea galal, lo cual se define como encomienda, aparta, corre, para rodar, algo que rueda, revolverá, revolver, enrollar, rodar, ¿verdad? Es decir, algo que revolotea en sí, algo que revolotea, algo que rueda, algo que, ¿sí? Que se revuelve, algo que está revolviéndose allí, ¿verdad? Que fueron traducidos como fuente, como tazón, como esfera, etcétera, como vaso, pero que es algo allí que se está revoloteando allí, la presencia divina del Todopoderoso, ¿verdad? Ahora dice que a los lados de esta menorá, ¿verdad? Esta menorá de 7 brazos, hay 2 olivos, ¿verdad? Hay 2 olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda de esta menorá, ¿verdad? Que de alguna manera le dan aceite a esa menorá, le dan aceite a esa menorá de 7 brazos, lo cual tiene esas 7 lámparas, ¿verdad? Entonces, esto es algo simbólico que está viendo allí el profeta Zacarías en esta visión. Está viendo algo simbólico, ¿verdad? Está viendo la menorá de 7 brazos, está viendo esta gulá arriba de ella, esa revoloteando, esa figura, esa esencia, esa gulá, ¿verdad? Está viendo un árbol de olivo a la derecha de la menorá y el otro a la izquierda, ¿verdad? Entonces, esta menorá de 7 lámparas o 7 brazos, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta menorá? Se le ha dado a la escritura muchas interpretaciones, ¿verdad? A la menorá, a los árboles de olivo, interpretaciones, ¿ya? Incluso con pensamiento limitado, ¿verdad? Pero que aquí vamos a obtener un conocimiento a través del Espíritu del Creador, que es el que da conocimiento, revelación, para que nos instruyamos, para que entendamos su palabra, ¿verdad? Y asimismo en comunión con Él podamos ampliar el conocimiento, en comunión con el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ampliar ese conocimiento. Esta menorá de 7 lámparas o brazos son los ojos de Adonai que rondan por sobre toda la tierra, ¿verdad? Como lo dice ahí mismo en Zacarías capítulo 4, versículo 10, ¿cierto? Ahí lo dice. Ahí mismo lo dice, Zacarías capítulo 4, donde él está viendo la visión, más abajo en el versículo 10 dice, entonces, empezando, dice que son los ojos de Adonai que rondan por sobre toda la tierra. Ahora debemos entender que ojos, de una forma metafórica, porque como lo dije en el primer video, el primer tema, habla de una forma metafórica porque el Eterno en su esencia no tiene un cuerpo, el Eterno Dios en su esencia no tiene una figura, sino que su esencia es infinita, limitada y es un eterno Elohim que es todopoderoso, ¿verdad? Cuando habla de los ojos, una forma metafórica, ¿verdad? Que dice que son los ojos de Adonai que rondan por sobre toda la tierra. Eso representa esa menorá de 7 brazos, ¿verdad? Los ojos de Adonai. Esta palabra, pues, del hebreo ojos, ayin, inclusive hay una letra que se llama ayin, la ayin, ¿verdad? Lo cual es una fuente, ¿verdad? Lo cual representan esas esencias de la divinidad del Creador, del Todopoderoso, ¿verdad? Esto que está viendo aquí y la respuesta que se le da acerca de esta menorá al profeta Zacarías y que son esos ojos de Adonai en forma metafórica, esa esencia de Adonai, ¿verdad? De la divinidad del Todopoderoso, también fue confirmado
en el libro de Revelaciones, lo cual se tradujo en las Biblias como el libro de Apocalipsis, a Yohanan, cierto discípulo de Yeshua, lo cual vamos a revisar en este momento en el libro de Apocalipsis, en la carta de los escritos de los primeros discípulos de Yeshua, y lo cual este libro de Apocalipsis de Revelación fue revelado al discípulo Yohanan, ¿verdad? El discípulo de Yeshua. Y dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, vamos allí. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5 dice de la siguiente manera: del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas flamantes, ¿verdad? Que son los 7 rujots de Adonai. Esta palabra rujots de Adonai en hebreo viene de la misma palabra espíritu de Adonai, ¿verdad? Pero en plural, rujots, espíritus, esencia, vientos, soplos de la divinidad del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que esto que está hablando aquí, el libro de Revelaciones, ¿cierto? Nos conecta con esta revelación que está teniendo el profeta Zacarías acerca de esa menorá de 7 brazos, con esa lámpara flamante, ¿cierto? Que son los 7 rujos de Adonai, esas 7 esencias del Todopoderoso, de la divinidad de Adonai, de Elohim, ¿verdad? Que aquí dice los ojos de Adonai, pero aquí lo estamos viendo que son esas 7 esencias de la divinidad, del Espíritu del Eterno, ¿verdad? Lo cual es lo mismo que fue revelado también a ¿quién? Al profeta Isaías. Estas visiones, estas revelaciones de esa esencia divina del Todopoderoso fue revelado al profeta Isaías en el libro del profeta Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos allí, ¿verdad? Libro del profeta Isaías capítulo 11, versículo 2. Y dice de la siguiente manera: el Ruaj de Adonai reposará sobre él, el Ruaj de sabiduría y de entendimiento, el Ruaj de consejo y de poder, y el Ruaj de conocimiento y de temor de Adonai, ¿verdad? En esta profecía, el profeta Isaías está hablando acerca del ungido, ¿verdad? Mashiach, ungido, que viene de la raíz del tronco, de la raíz de Isaí, ¿verdad? Quien fue el padre de David, ¿cierto? Está hablando del ungido, de un ungido está hablando el profeta Isaías, ¿verdad? Lo cual dice que el Ruaj de Adonai reposaría sobre él, el espíritu de Adonai, el Ruaj HaKodesh, el espíritu de santidad, ¿verdad? Como un primer punto, el Ruaj de Adonai, el Ruaj de sabiduría, el Ruaj de entendimiento, el Ruaj de consejo, el Ruaj de poder, el Ruaj de conocimiento y el Ruaj de temor de Adonai, ¿verdad? Y son 7 características o esencias de esa divinidad del Espíritu Divino del Eterno, ¿verdad? Lo cual en hebreo, pues el Ruaj HaKodesh, el Espíritu Divino, el Ruaj de Adonai, ¿verdad? Jodma, Binah, Etzah, Geburah, Dat y Ira en hebreo. Lo cual reposaría sobre el ungido, ¿verdad? Sobre el ungido, sobre el Mesías. Ungido en hebreo es Mashiach, ungido, lo cual fue traducido desde el griego como Cristo, ¿verdad? Pero que esa palabra viene de el hebreo Mashiach, ungido, ¿verdad? Entonces, del ungido está hablando el profeta Isaías, de cuál reposaría estas 7 esencias, o, sí, esencias de la divinidad del Todopoderoso. Lo cual son también esos rujots divinos del Eterno, lo cual fue mostrado en la figura de una menorá al profeta Zacarías, lo cual también fue dicho por el apóstol Shaul o el apóstol Pablo, ¿verdad? Como lo conocimos en las traducciones de la Biblia, en sus cartas, ¿verdad? Hablando acerca de lo mismo. Y como podemos ver hablando acerca de Yeshua, el Mesías de Israel, el ungido y Mesías de Israel, ¿verdad? Como lo podemos ver en la carta de los Colosenses. Vamos a la carta de los Colosenses. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los primeros creyentes en Yeshua, el Mesías de Israel, que vivían en Colosa, en Grecia, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 9.
dice el apóstol Pablo allí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Adonai es. Es decir, en otras versiones dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad, ¿verdad? Hablando acerca de quién. Precisamente el apóstol Pablo estaba hablando acerca de Yeshua, el Mesías, ¿verdad? ¿Cierto? De que en él habitaba esa esencia, esa plenitud, esa esencia divina, ¿cierto? Del Creador, del Todopoderoso, el ungido, Yeshua, nuestro Mesías. Lo cual también asimismo fue revelado a Yohanan en el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis, ¿verdad? Como lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5 también, acerca de esas esencias o esas características, esos rasgos de la divinidad del Todopoderoso, que se ha revelado de X o Y figuras en muchas figuras, Menorá, ¿verdad? Los Rujots, etc. Pero que aquí vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 5, libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 5, versículo 6, y que dice de la siguiente manera: y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía 7 rayos. Esta palabra que dice en esta versión rayos, en otras traducciones fue colocada como cuernos, ¿verdad? Vamos a seguir entendiendo. Dice, recién inmolado, que tenía 7 rayos y 7 ojos, los cuales son los 7 rujots de Adonai enviados por toda la tierra, lo cual esto mismo conecta con la visión que fue dada al profeta Zacarías, en el libro de Zacarías capítulo 4, y la respuesta que se le fue dada en el versículo 10 del capítulo 4 de Zacarías, ¿verdad? Lo mismo, confirma. Entonces dice que estos son los 7 rujots de Adonai, las 7, se podría traducir los 7 espíritus de Adonai, las 7 esencias, vientos divinos, ¿cierto? Esencias de la divinidad del Todopoderoso de Adonai. Asimismo ahí mismo en Apocalipsis, podemos ver ahí mismo en Apocalipsis capítulo 5, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 12, ¿qué dice en el versículo 12? Hablando de esta esencia divina, ¿qué dice así? ¿Qué dice? Versículo 12 dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, ¿verdad? Lo cual representan, podríamos decir, los 7 dimensiones, hay una representación de 7 dimensiones de ese poder, de esa gloria, de esa honra, ¿verdad? Lo cual fue digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 rasgos igual, 7 características de esa divinidad, de ese poderío, de esa esencia, ¿verdad? Lo cual también si podíamos analizar rápidamente, es lo que dice ahí mismo en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ¿verdad? Entonces podemos ver que es un número de 7, ¿verdad? Y que trae como simbolismo de figuras de aquí, pero que vienen representando lo mismo, que son 7 esencias de la divinidad del Todopoderoso, del Creador, esencias, ¿verdad? Rasgos, características. Asimismo, como lo dice allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, dice, el que tiene los 7 espíritus o los 7 rujots de Dios de Elohim y las 7 estrellas, dice esto, ¿verdad? Es representativo de lo mismo. Como lo dice ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 1, y dice,
que un libro vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces vemos una cantidad de ese número de sellos, que son 7, que hacen representación, ¿verdad? Precisamente a lo mismo. Y que precisamente es esa menorá, esos 7 brazos, son los 7 rujots de Adonai, son 7 esencias de la divinidad del Todopoderoso, ¿verdad? A través de ese poder divino, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, ¿verdad? Ya entendiendo esta parte de la visión del profeta Zacarías, podemos ahora entender, ¿cierto?, que hemos visto la visión del profeta Zacarías confirmado por el profeta Isaías, que también se le fue revelado y que habló acerca de los rujots de Adonai sobre el ungido, ¿cierto? Lo que habló el apóstol Pablo sobre Yeshua, nuestro Mesías, del cual tenía esa plenitud de la divinidad del Eterno, esas esencias del Creador, esa divinidad en él, ¿verdad? Yeshua, el Mesías. Y asimismo, vamos a mirar ahora quiénes son estos dos olivos, a la izquierda y a la derecha de esta menorá. ¿Quiénes son esos dos olivos que dice que estaba a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ciertos momentos se han dado interpretaciones, ¿verdad?, que no van de acuerdo a lo que está en la escritura, que en vez de confirmar contradicen, ¿verdad? Pero vamos a entenderlo en este momento con ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Zacarías capítulo 14, libro del profeta Zacarías capítulo 4, versículo 11 al 14. Allí habla acerca de estos dos olivos que están al lado, a la izquierda y a la derecha, de esa esencia divina del Creador, de esos rujots de Adonai. Dice, versículo 11: yo respondí preguntándole, ¿qué son esos dos olivos a la derecha y a la izquierda de la menorá? Entonces hice la pregunta otra vez, ¿qué son esas dos ramas de olivo descargando aceite de color? Dice acá en esta versión, oro a través de los dos tubos de oro, lo cual es descargando aceite, ¿verdad? A través de los dos tubos de oro. Él respondió, ¿no sabes lo que son? Yo respondí, no, mi señor. Él dijo, esos son los dos que han sido ungidos con aceite, ellos están con el Adón de toda la tierra, ¿verdad? Lo cual, esta palabra Adón viene de la misma palabra Adonai, Señor, ¿verdad? Dice que esos son los dos que han sido ungidos con aceite, ¿cierto? Ellos están con Adonai, con el Señor de toda la tierra, ¿verdad? Ahora vamos a entender quiénes son estos dos olivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han dado interpretaciones que no, y que como pueblo del Eterno debemos tener claro, y asimismo debemos ser instruidos confirmando lo que dice la Escritura. Vamos ahí mismo al libro de Apocalipsis, lo cual habla acerca de estos dos olivos, ¿verdad? Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3 y 4. Y lo cual aquí tiene en la traducción como un tipo de título, lo cual habla de los dos testigos, y vamos a entender. Dice en el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y versículo 4, dice, y daré a mis dos testigos, dice esta versión, que expliquen mi Torah con poder profético, por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los dos árboles de olivo y los dos menorots de pie delante del Adón de la tierra. Las mismas palabras que se fueron dichas al profeta Zacarías, ¿verdad? Las mismas palabras. Entonces, en otras versiones dicen, y daré a mis dos testigos que profeticen, ¿verdad? Que profeticen. Pero esta dice, a mis dos testigos que expliquen mi Torah con poder profético, por 1260 días vestidos de cilicio. Y estos son, es decir, estos dos testigos, estos son los dos árboles de olivo y los dos menorots de pie delante del Adón de toda la tierra, dice, ¿verdad? Que viene siendo esa conexión, la misma visión que se le estaba hablando al profeta Zacarías en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 11 al 14, ¿verdad? Ahora,
eh, dice que están vestidos de silicio, lo cual, esa palabra silicio, ¿sí? Viene del griego sacos, ¿verdad? Lo cual es un vestuario y que representaba un vestuario de cierto material, ¿verdad? Lo cual era como señal de aflicción, el vestuario de silicio, ¿verdad? Entonces, por un lado, estos dos olivos, estas menorots o testigos frente del trono del Eterno, de la presencia de Adonai, ¿verdad? De acuerdo a lo escrito aquí en el libro de Revelaciones o Apocalipsis 11, hablando de los dos testigos, y lo cual por esos hechos que ellos hacen allí, que vemos en el capítulo 11, que hay unos hechos que estos dos testigos pueden hacer, ¿verdad? Entonces, que pueden hacer a través del poder divino del Eterno, se dice que estos dos olivos o estos dos testigos son Moshe y Elías, ¿verdad? Por las cosas que ellos pueden hacer, como hacer descender fuego del cielo, que dice allí que puede estar hablando en un sentido simbólico, ¿verdad? Que dice que convertir el agua en sangre, ¿verdad? Entonces se ha tomado en esa interpretación de que es Moshe porque Moshe convirtió el agua en sangre allá en Egipto, hizo estas señales, ¿verdad? De parte del poder divino de Adonai. Y puede ser Elías porque Elías hizo descender fuego del cielo sobre el altar que él construyó frente a todos estos seguidores de Baal, ¿verdad? Entonces se ha tomado por ese lado de que esos dos testigos son Moshe y son Elías, ¿verdad? Que son los mismos dos olivos que están en la presencia de Adonai. Lo cual, Moshe representa la Torá. Los mandamientos, las instrucciones que fueron dadas a través de él en el monte Sinaí. Y Eliyahu, en hebreo, Elías, representa la profecía, ¿verdad? Las profecías. Elías representa la profecía. Entonces podríamos verlo desde esa perspectiva incluso, ¿verdad? Desde lo escrito en la carta de los discípulos de Yeshua. ¿Por qué? Porque en la carta del discípulo de Yeshua, Lucas, también nos redacta algo ahí, ¿verdad? En el libro de Lucas capítulo 9, en la carta de Lucas capítulo 9, versículo 28 al 33, allí se relata, ¿verdad? Que en donde se presenta una manifestación del poder y la gloria, esa divinidad de ese poder y gloria en Yeshua, ¿verdad? Lo cual se presenta esa manifestación de poder y de gloria en Yeshua, lo cual se conoce en las traducciones como la transfiguración de Yeshua, ¿verdad? Y donde asimismo en esa transfiguración aparece Moshe y aparece Elías, hablando con Yeshua en esa manifestación divina, ¿verdad? En esa manifestación gloriosa aparece Moshe y aparece Elías, ¿verdad? Donde Moshe representa la Torá, Elías representa la profecía, donde podría, llegado el caso, confirmando todo eso que estamos diciendo, está representando precisamente estos dos olivos frente o en la presencia de Adonai, del Señor, ¿verdad? Esos dos olivos o esos testigos al lado izquierdo y al lado derecho de la menorá, ¿cierto? De la menorá, que son de las esencias divinas del Todopoderoso, de la divinidad del Creador, ¿verdad? Los rujots, ¿verdad? Es decir, el espíritu de la Torá y el espíritu de la profecía, los dos olivos, el ruach de la Torá, el espíritu de la Torá, el espíritu de la Torá representa a Moshe, el espíritu de las profecías que representa Elías, el profeta Elías, ¿verdad? Lo cual ha sido revelado a través de estos rujots de Adonai, de estas esencias divinas del Todopoderoso, ¿cierto? Que han sido enviados, ¿verdad? Por toda la tierra. Lo cual estas esencias de revelación divina se alimentan son alimentadas de ese aceite del espíritu de la Torá y del espíritu de la profecía, los dos olivos que están al lado izquierdo y al lado derecho de la menorá y que a su vez están impartiendo ese aceite a esas esencias divinas, ¿verdad? A esos rujots de Adonai, ¿cierto? Lo cual es el espíritu de la Torá
y el espíritu de la profecía, lo cual es esparcida por toda la tierra a través de la esencia divina del Todopoderoso, del Espíritu Divino del Creador, ¿verdad? Confirmando por toda la tierra, por las naciones, ese espíritu, ese Ruhot o ese árbol de olivo que representa el espíritu de la Torá y el espíritu de la profecía, ¿verdad? Aún en medio de estos tiempos, amada familia, aún en medio de estos tiempos. Entonces, para finalizar, para ir finalizando, ¿verdad? Para ir finalizando, podemos recordar lo que se nos dijo a través de Moshe en el monte Sinaí, a través de la Torá, ¿verdad? ¿Qué se les dijo al pueblo de Israel, a nuestros antepasados? ¿Qué se nos dijo en la escritura? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿verdad? Lo cual en la traducción es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, nuestro Elohim, el Señor uno es el único Señor, ¿verdad? Elohim, nuestro Dios, el Todopoderoso, su esencia es infinita, ¿verdad? Su esencia es infinita e indivisible y se revela o se manifiesta en todos los tiempos, ¿verdad? Y plasmados aún en la escritura esas revelaciones y esas manifestaciones del Todopoderoso, del Rey Eterno, en la escritura, ¿verdad? Revelándose de muchas maneras, ¿verdad? Aún siendo ese Elohim infinito, se revela de muchas maneras y aún de una forma finita a la humanidad, al mundo, aún en medio de la naturaleza. Se revela de una forma finita a la humanidad para que le captemos, ¿verdad? Para que le captemos. Ahora, no es un Dios, un Elohim dividido. Su esencia no es una esencia dividida, ¿verdad? No es una esencia dividida en varias partes, en donde hay que juntar esas partes para que se active ese poder, esa esencia divina del Eterno, ¿verdad? Y para que obre, no. ¿Cierto que no? Su esencia es divina, su ruach, su espíritu, su divinidad, ¿cierto? Esa esencia del Todopoderoso son esas esencias principales del Creador, ¿verdad? Como lo vimos al principio, esos procesos mentales del Eterno, que son unas esencias principales de ese Creador, y aún esas características, o esos rujots, o esas esencias de esa divinidad del Todopoderoso, de acuerdo a lo que hemos venido escudriñando, ¿verdad? Ahora es necesario entender algo, amada familia. ¿Con qué vamos nosotros a comparar, a colocarle forma, imagen a estas esencias del Eterno? No, han sido reveladas en la Escritura por los profetas. A los profetas se les fue revelado las esencias del Eterno, las manifestaciones del Todopoderoso, la divinidad del Dios Todopoderoso. Pero ¿cómo vamos a comparar esas divinidades, verdad? Entonces, debemos entender lo siguiente, amada familia. Que el apóstol Pablo, ahí en la carta de los Colosenses, capítulo 2, antes del versículo 9, es decir, el versículo 8, cuando él dice que en Yeshua, en él habita toda la divinidad, o toda la esencia de la divinidad de Adonai en él, ¿verdad? Él dice antes un versículo allí, ¿verdad? Dice un versículo allí, lo cual, Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Versículo 8, ustedes lo pueden buscar, lo pueden analizar allí, que dice de la siguiente manera: dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías, no según Yeshua, no según el Mashiach, ¿verdad? Sino conforme a culturas, tradiciones, ciencias, filosofías y pensamientos de las naciones, humanos y aún no humanos, de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, estas esencias del Eterno, estas divinidades, su poder, todo esto se ve reflejado en la Escritura y fue revelado por los profetas, fue confirmado y aún en Yeshua, nuestro Mesías, esta esencia divina del Creador, del Todopoderoso manifestada, ¿verdad? Pero podemos notar y podemos ver, ¿verdad?, que esa esencia divina del Todopoderoso ha sido incluso
ha sido colocada de forma de imagen, ¿verdad? Ha sido representado, ¿verdad? Ahora, esta imagen que estoy colocando allí es porque es precisamente, por un lado tenemos a la casa de Judá, ¿verdad? Por un lado tenemos a la casa de Judá, los cuales ellos han representado esas esencias divinas del Todopoderoso, del Creador, ¿verdad? Las cuales han sido representadas así, de esta forma, ¿verdad? Ahora, yo no me cierro a decir esto está mal, no, porque si analizamos cada uno de esos puntos, es precisamente los puntos que vimos en la Escritura, es precisamente los puntos que vimos en la Escritura, ¿verdad? Binah, Jotma, Binah, Dats, y todas esas esencias o características de la esencia divina del Todopoderoso. Desde la perspectiva de la casa de Judá, fue interpretada de esta forma, ¿verdad? Así, de esta forma. Ahora, algo que debemos entender es, listo, ok, lo representaron así, ¿verdad? Pero ¿qué se está enseñando ahora a través de estas cosas, ¿verdad? ¿Qué se está enseñando a través de esto? Ok, ahí dice que la Josma, la sabiduría del Eterno, la Binah, el entendimiento del Eterno, el Dats, el conocimiento del Creador, y de ahí en adelante todas estas esencias que hacen manifestar y revelar la presencia divina del Eterno. Ahora, ¿qué estamos enseñando con esto, verdad? ¿Qué estamos enseñando con esto, cierto? ¿Por qué lo digo? Lo digo en el sentido de que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Antes de decir que en Yeshua habitaba toda esa plenitud de la divinidad, esas esencias del Todopoderoso, en él, dijo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Yeshua, ¿verdad? Y hoy en día se pretenden enseñar muchas cosas a través de esto, precisamente, a través de la sabiduría, las profundidades, el conocimiento, la ciencia, ¿verdad? Y que hoy en día se conoce de muchas formas, de muchos nombres, desde la perspectiva hebrea incluso, se conoce como la Kabbalah, que son las profundidades de la divinidad del Eterno, ya ok, ¿verdad? Pero debemos tener cuidado y analizar y pedirle al Eterno discernimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque precisamente todo esto aún se ve reflejado en el mundo de las tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esta forma como lo ha listo, ok, no quiero decir que de esta forma que lo ha representado, lo están representando desde la perspectiva de la casa de Judá y lo escudriñan de muchas maneras, ¿verdad? No es que esté mal, ya, ok, está representando lo mismo que acabamos de ver. Jotma, Binah, Dats, todas esas esencias de la divinidad. Pero ahora, ¿en qué nos estamos basando? ¿Y en qué estamos profundizando, verdad? ¿Por qué? Porque el oponente se mueve y se ha movido de los tiempos atrás para engañar, para desenfocar, ¿verdad? Inclusive el oponente ha imitado todo lo que le pertenece al Creador, todas esa que el Eterno desde el principio tenía antes de que se revelaran y después de que se reveló el oponente, ¿verdad? Ha venido imitando muchas cosas que le pertenecían al Eterno, ¿verdad? ¿Para qué? Para su propio autoproclamarse, ¿verdad? Y para sí mismo para engañar, para autoproclamarse cosas que no le pertenecen y para engañar, ¿verdad? ¿Cierto? Lo cual el oponente ha venido imitando las esencias del Creador, las divinidades del Eterno, las imita, ¿verdad? Aunque no le corresponden y no tiene nada que ver con la esencia del Todopoderoso, ¿verdad? Pero imita a través de creencias, a través de ciencias, a través de filosofías y culturas, introduciendo pensamientos y enseñanzas que no van de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Lo cual dicen que son sabidurías, que son conocimientos, pero que en realidad ya he dicho en otras transmisiones que no son realmente la esencia del Creador, sino que son imitaciones de las tinieblas, imitaciones que quieren desenfocar, que quieren engañar, que quieren desviarnos de lo que está escrito en la Torá, de lo que fue dicho por los profetas, de lo que fue confirmado por los apóstoles y aún de lo que fue manifestado en Yeshua mismo, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo, amada familia? Porque precisamente así tal cual como esta figura ha sido representada, así mismo ha sido representado de muchas maneras
ha sido representado, no solamente en la casa de Judá, también esto mismo lo han representado fuentes, grupos, entidades gnósticas de conocimientos, entre comillas, de conocimientos, de ciencias, aún dentro del tarot, que son prácticas, ¿verdad? Occidentales y aún orientales, tarot egipcio, y que todo esto va conectado con una cantidad y sinnúmero de ciencias y filosofías y pensamientos ocultos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con el Creador y que nosotros como hijos del Eterno debemos tener mucho cuidado. Incluso esta imagen que ustedes pueden ver allí, la que está todo de negro, esa es precisamente desde la profundidad de las tinieblas, que tienen eso también, ¿verdad? Desde la profundidad de las tinieblas que tienen eso, claramente no con los mismos nombres de la escritura, pero sí desde su perspectiva, y que todo esto se ha manejado y se está manejando en todas las naciones, ¿verdad? Que cuando nos vamos a analizar, es decir, podemos analizar, pedirle al eterno discernimiento, ¿verdad? Como hijo de Dios, como pueblo del Creador, no caer en engaños, ¿verdad? Porque si analizamos ciertas ciencias y filosofías que se están metiendo como sabiduría del eterno, como profundidades del conocimiento de Dios, pero cuando al escarbar o al analizar un poco acerca de lo que se está dando a conocer, va conectado con hermetismo, va conectado con doctrinas, enseñanzas y prácticas egipcias, hermetismo, tarots y todas estas cuestiones que el Eterno, como hijos del Eterno, debemos apartarnos, ¿verdad? Como pueblo santo del Creador y no caer en estos tipos de engaños. Estas esencias son esencias que están escritas en la palabra, que representan la divinidad del Todopoderoso, las cuales han sido reveladas a través de los profetas, ¿verdad? A través de la Escritura. Aún en Yeshua, nuestro Mesías, fue manifestada esa esencia divina del Todopoderoso. Pero ¿cómo queremos nosotros profundizar en la conexión con esa divinidad del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y asimismo ser confirmados día a día por la palabra, por la Torá? En amor al Creador, en el amor al Eterno, ser obedientes a esa Torá, apartarnos de lo que al Eterno no le agrada, irnos limpiando poco a poco de la contaminación, de nuestra carne, de nuestra humanidad, ¿verdad? Y asimismo que esa moral humana vaya asimismo creciendo a través de esa moral divina que son los mandamientos, la Torá, la palabra del Eterno, ¿verdad? Y no a través de ciertas filosofías y ciencias que nos quieren es desviar, desenfocar, que nos quieren es tener allí como colocarnos, como hoy en día se colocan pantallas para que la gente se entretenga, no, sino para que día a día nos mantengamos y nos fortalezcamos aún más, porque todo lo que está sucediendo y cosas que están aconteciendo ahora mismo y que no nos damos cuenta, ¿verdad? Es porque se está confirmando lo que dice la Escritura, porque estamos en los tiempos finales donde el pueblo del Eterno no puede seguir durmiendo, donde el pueblo del Eterno no puede seguir allí pegado a algo, ¿verdad? Para entretenernos, sino que debemos seguir allí fortalecidos en esa comunión con el Eterno a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de esa conexión del Eterno, a través de la palabra, a través de ese Espíritu Divino de Adonai obrando en nuestra vida y su palabra a sí mismo obrando en nuestra vida, ¿verdad? Y no a través de otras cosas y de otras cosas que no, que el Eterno nos dice de allí, salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de las plagas, de los golpes, de la contaminación, del juicio que viene. Salgan de allí, pueblo mío, de confusiones, de cosas que yo no les he mandado, dice el Eterno, ¿verdad? Pero que hoy en día se quieren enseñar, establecer, y que hoy en día debemos buscar a Adonai. ¿Cómo obtienen esa sabiduría, ese conocimiento y ese entendimiento? A través del Espíritu Divino, a través de esa conexión divina con el Eterno, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la palabra, a través de ese amor a Adonai, y que ese amor a Adonai me lleva a guardar, a obedecer los mandamientos y asimismo amar a mi prójimo, ¿verdad? Actuar de la mejor manera correcta aún con el prójimo, ¿verdad? Teniendo esa moral humana y aún llevándola y elevándola a esa moral divina que ha sido manifestada a través de los mandamientos. Shalom para todos, el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, ¿verdad? Terminen este día de reposo en el gozo del Eterno y asimismo el Eterno sea obrando y dirigiéndoles a todos. Shalom.
El Padre les bendiga y les guarde.